Conversar con Marina Dal Poyetto. Hola Marina, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Un placer tenerte aquí en el noticiero. Marina, estamos atravesando un periodo que tiene, por supuesto, mucho contexto económico y también político, que influye en lo económico y a lo vez lo económico influye en lo político. ¿Corresponde separar o debe ser analizado el contexto de manera integral? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vos lo dijiste, yo siempre digo, es un círculo que no tiene fin. La economía impacta en lo político impacta en lo financiero y lo financiero impacta en lo económico. Y esto puede tener una retroalimentación positiva, que la tuviste en algunos momentos de la gestión de Javier Milei, o una retroalimentación negativa como la que estabas viendo 2 semanas atrás, cuando nos fuimos ese viernes a casa, sí, con un banco central que había vendido 678 millones de dólares y no sabíamos cómo abría el lunes. El lunes siguiente tuviste 2 anuncios. Uno fue la decisión de adelantar, de bajar transitoriamente retenciones, sí, y conseguir los dólares del campo para tirar oferta a ese mercado y frenar la dinámica cambiaria que no sabías cómo seguía. Y la segunda fueron la seguidilla de tweets de Bessent, anunciando un paquete de ayuda a la Argentina lo suficientemente grande como para calmar al mercado. Después de eso, lo que tuviste fue una reacción muy favorable de los precios de los activos, que venían en un sell-off. Yo lo que digo es que cuando los precios de los activos no tenían piso, la presión cambiaria era infinita. Cuando le pusiste piso a los precios de los activos y tuviste la recuperación que viste inmediatamente a los anuncios, todo respiró un poco y el Banco Central volvió a comprar dólares. Y en los últimos días, te diría esta última semana, todavía el Banco Central compró dólares. Ayer compró 1.300 millones. Hoy no tenemos información de cuántos dólares. No, perdón, ayer compró 500. El día anterior había comprado 1.300. En total compró 2.200 del total de los 6.300 que se liquidaron. Y hoy entiendo, estuvo vendiendo el tesoro, y lo que no sabemos si se compró por otro lado, o sea, cómo quedó la posición en términos netos. Marina. Pero viene a partir de ahora una situación compleja. Marina, acá, sí, Leandro Gavin te saluda. Para adelante, ¿cómo estás? Como se está armando un poco la rueda ahora que vos incluso dijiste, estos días empezó de vuelta a aplicarse el dólar, la situación financiera más tensa. ¿Hay que esperar lo mismo hasta el 14, digo yo, en la reunión con Estados Unidos, con Trump, que salga algo de ahí, que pongan plata directamente para calmar esto? ¿O ves como algo que pasó, bueno, también hoy fue el fin de mes, siempre financieramente es más complicado el cierre del mes? ¿Cambió la tendencia para lo negativo? La verdad que no queda claro eso. O sea, para empezar, lo que tenés es un calendario que va corriendo hasta la elección, para la cual todavía te falta mucho, creo que son 17 días hábiles. Por otro lado, lo que tenés es, bueno, nada, la oferta de dólares, se acabó acá. Y lo que tenés son las noticias que puedan venir del norte respecto a cómo se va a instrumentar el paquete de ayuda, que en principio, las palabras que se usaron iba a ser lo suficientemente grande, ¿no? Y se habla del swap, de la posibilidad de que el Tesoro americano compre bonos argentinos, incluso de un esquema de stand-by, de un crédito directo a la tesorería. Pero la verdad que por ahora no hay información y, bueno, volvés a calendarizar y poner expectativas respecto de lo que pueda ser esa reunión. Pero me parece que lo más contundente es que toda la ayuda está supeditada a la elección. Entonces, todos mirando la elección y la expectativa de cómo sigue el paquete, el esquema después, o sea, vos decís, Marina, sobre todo en lo cambiario. Vos decís, Marina, que se quedan con el enunciado hasta el resultado de octubre, que no ponen un dólar a partir del 14, digamos el 14, el 15, para descomprimir un poco. Hay que ver cómo sigue esta historia. Me luce que por ahora son anuncios. Que tuvieron mucha contundencia al principio y veremos cuáles son, los impactos que tienen hacia adelante. Veremos también cómo se da la dinámica. Por ahí si la dinámica se acelera, el Tesoro americano también acelera los pasos. O sea, me parece que no estaba, se hizo un anuncio de emergencia para tratar de calmar las expectativas, mientras en simultáneo el Banco Central conseguía estos dólares de anticipo de la liquidación de la cosecha que generaron otros inconvenientes. Marina, y estructuralmente la economía argentina obviamente sujeta a estos vaivenes políticos. Estructuralmente, en lo que tiene que ver estrictamente con la economía, ¿cómo está con relación a
por ejemplo, el hito anterior de 2025, que fue la salida del cepo para las personas humanas, como la llaman ahora? A ver, yo lo que te diría es, yo siempre hablo de un triángulo, ¿no? Digo, vos necesitas un programa macro, necesitabas un programa micro y necesitabas mantener la gobernabilidad. Y tenías que hacer las tres cosas en simultáneo. Me voy un poquito para atrás, digo, el gobierno fue, si querés, muy pragmático en el arranque, sí, cuando decide mantener los controles de capitales y choquear el esquema cambiario, apuntando a recapitalizar el balance del Banco Central, léase comprar dólares y manejar ese excedente de pesos que había en la economía para el cual no había demanda, hacer el ajuste fiscal fundamentalmente a través del shock inflacionario y la contención de la dinámica del gasto, y un Banco Central que con la economía en recesión empezó a comprar muchos dólares. Eso calmó las expectativas, bajó el riesgo país, descomprimió, si querés, toda la dinámica, hasta que el Banco Central dejó de comprar dólares. Eso fue allá por mayo, donde se sostuvo el blend, que era el esquema que te sostenía la oferta en el mercado financiero, era lo que te contenía la brecha, se dejó de pagar en cuotas las importaciones y ahí es donde empezó a hacer ruido el programa. Por un lado, el riesgo país volvió a subir, por otro lado, la presión cambiaria volvió a aparecer, vos le enchufabas dólares a esa economía y mejoraba. Y te aparecieron los dólares del blanqueo y eso te dio un puente muy largo hasta enero, donde el riesgo país había bajado por debajo de 600 puntos básicos, parecía que excedías al crédito, y del otro lado el tipo de cambio había bajado por debajo de los 1.200 pesos. De nuevo, en febrero te quedaste sin dólares y fuiste al acuerdo con el fondo. Ahora, fuiste al acuerdo con el fondo donde, por un lado, te desembolsó los 12.000 millones de dólares del préstamo de 20.000, hubo desembolsos de otros organismos, o sea, te aseguraron dólares, pero en simultáneo a eso vos hiciste, por un lado, la eliminación del cepo a las personas, no a las empresas, sí, en un contexto donde la expectativa era que el acuerdo con el fondo te iba a permitir acceder al crédito. O sea, vos tenías un paquete fiscal donde cortaste el financiamiento monetario del déficit, pero nunca tuviste acceso al crédito, con lo cual vos seguiste pagando al contado la deuda, y eso generaba emisión de pesos que se volcaban en la economía, que con cepo te permitía expandir el crédito y eso te sostenía el nivel de actividad. Cuando fuiste al acuerdo con el fondo, los dólares te dieron holgura, pero en vez de comprar dólares en línea con lo que había firmado con el Fondo Monetario, el gobierno lo que intentó fue recrear las expectativas previas, bajando el tipo de cambio, diciendo que no iba a comprar hasta el piso de la banda, y en simultáneo a eso presionando hacia abajo los precios de los futuros, bajando la tasa de interés, y la verdad que el esquema, si querés, funcionó a medias, mientras había oferta de dólares del campo y dejó de funcionar cuando la oferta de dólares estacionalmente desapareció, y ahí las tasas de interés exacerbadas por el desarme de las LEFIs te terminaron de enviar la economía a la recesión, y en ese contexto terminaste con la cuenta capital abierta, una demanda de dólares que acumuló 17.700 millones de dólares, más que la plata que te desembolsó el fondo, y con esa economía contenida, digamos, acordate, el Tesoro vendiendo dólares en la previa a la elección, abajo del techo de la banda, fuiste a la elección en la provincia de Buenos Aires y perdiste por 13 puntos. Bueno, a partir de ahí vino el derrape, o sea, todo lo que siguió después. Entonces, la pregunta es, vos sacaste los controles de capitales suponiendo que sacando los controles de capitales te tenías acceso al crédito. Claro, sí. Y no tuviste acceso al crédito. Ahora, sin crédito, pagando al contado de la deuda, la pregunta que te aparece es cuál es el tipo de cambio que te permite, insisto, pagar al contado los vencimientos con la cuenta capital abierta. Bueno, es un tipo de cambio más alto que este, bastante más alto que este, sí, y eso es lo que de alguna forma te está coordinando la corrida. Obviamente, si aparece un paquete del Tesoro americano que te descomprime los vencimientos, ese tipo de cambio es más bajo, y en el medio lo que estás viendo es el gobierno volviendo a poner mecanismos de controles de capitales para intentar contener la sangría de reservas que tuviste en las últimas semanas y que probablemente sigas teniendo con este nivel de tipo de cambio hasta la elección. Marina, como siempre, muchísimas gracias por sumarte al noticiero. No, muchas gracias por invitarme. Gracias. Esto es urgente, esto no